Bienvenidos a Hechos Criollos, un espacio para nuestra historia y tradiciones, con Juan Carlos Díaz. Todo esto que acaban de escuchar es quizás lo que aquellos habitantes de esa Maracaibo colonial escucharon aquel 24 de julio de 1823. El sonido de la guerra en el lago, el sonido de la batalla, el crujir de las maderas, la furia de los cañones. Esto fue quizás el terror que sintieron aquellos habitantes, que dicho sea de paso, en su mayoría realistas. Feliz día, tarde y noche a todos nuestros estimados seguidores. Mi nombre, como ya saben, Juan Carlos Díaz. Hoy otra vez sí tenemos a mi querido amigo Mauro Centeno. Mauro, saluda. Bueno, buenas noches o buenos días, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Agradecido de estar aquí otra vez. Estaba un poco no desconectado, pues, pero con otros asuntos, pero bueno, ya estamos de nuevo en esto, Juan Carlos y yo. Y bueno, sí, les quisimos dar este intro totalmente distinto a los que veníamos, porque también esto es algo especial, pues porque ya veníamos hablando de batallas, de asedios y de combates en tierra, lo cual no es muy difícil imaginarse, porque nosotros con estos podcasts jugamos mucho con la imaginación de la gente, pues porque nosotros relatamos lo que sucede, lo que sucedió en esas batallas y en esos combates, y es muy fácil imaginárselo cuando, ¿sabes? Cuando es un combate en tierra, pero cuando es un combate en mar, es mucho más, vamos a decirlo, más divertido escuchar los relatos e imaginárselo, bueno, y aquí le dimos una muestra, y con las imágenes que les dejamos también de intro, que son imágenes de cuadros de la batalla de verdad, o sea, no son imágenes de cualquier batalla, sino que son imágenes que de verdad se dieron en el lago de Maracaibo, y aparte con el sonido, o sea, de verdad nos dedicamos para que tuviesen una experiencia muchísimo mejor al momento de relatar este combate. Así es, fue una batalla, digamos, un poco atípica a lo que venían siendo las batallas de Venezuela. Recordemos que este ya es el último enfrentamiento en Venezuela como tal a gran escala, ¿no? Ya estamos a 2 años de haber ocurrido Carabobo, la segunda batalla de Carabobo, y tenemos como, digamos, el cierre con broche de oro de las nacientes Fuerzas Armadas en aquel momento colombianas. Para comenzar, Mauro, y para tratar de resumir esta batalla lo más que se puede, porque estaba hablando con Mauro tras bastidores, le estaba diciendo que esto es más allá de una batalla, esto es una campaña completa, la campaña de Maracaibo, la campaña naval del lago de Maracaibo. Y es bastante compleja porque no fue la batalla como en sí, la del 24 de julio de 1823, sino que hubo muchos combates previos para llegar a esa batalla que fue, digamos, la definitiva. Comenzando con un poco lo que fueron los antecedentes de esta batalla. Para comenzar, antes de comenzar con los antecedentes, quisiera hablarles un poco de quién fue quien comandó esta batalla, que es un dato bastante interesante. Se trata del almirante, ojo, para aquel momento general de brigada, o sea, contraalmirante, José Prudencio Padilla. Nos vamos a dirigir a él como almirante. Sin embargo, quiero que sepan que para la época, para la fecha en la que estamos hablando, cuando ustedes leen un documento, ustedes van a encontrar, se dirigen hacia él como general, más no como almirante, precisamente porque en los rangos militares de mar eran exactamente los mismos que de tierra. Bien, ahora nosotros aquí vamos a decir almirante para hacer la distinción. Una vez dicho esto, quiero hablarles un poco de José Prudencio Padilla. José Prudencio Padilla nació en Riohacha en marzo, creo que fue el 28 de marzo de 1784-83, se me está olvidando y no lo voy a buscar en internet, así que si alguien lo tiene, lo deja en los datos y nos corrige aquí en los comentarios. El caso es que, bueno, es hijo de un negro
un negro, el maestro Padilla, que se encargaba de reparar embarcaciones, y de una guajira de nombre Elizabeth. Se me olvidó también el nombre de la mamá de Padilla. Bien, resumido, el caso es que Padilla se alista desde muy temprano en el San Juan Nepomuceno, barco que zarpa, es un navío de línea español, es aceptado como ayudante de cámara y llega al cargo de contramaestre. Un muchacho que era prácticamente negro llegó a un cargo que no podía llegar ni siquiera un blanco criollo. O sea, aquí empezamos a ver que José Prudencio Padilla es un tipo excepcional para su época, porque es el mejor ejemplo de superación personal. A este muchacho no lo ayudaba nada, y menos en aquel momento el color. Bien, se embarca en el San Juan Nepomuceno, y este San Juan Nepomuceno es el mismo San Juan Nepomuceno de la batalla de Trafalgar. Sí, esto quiere decir que Padilla participó, teniendo 17 años apenas, en el combate, en la batalla de Trafalgar, la batalla más cruenta y numerosa de navíos de línea, en la que se enfrentaron la escuadra franco-española contra la escuadra inglesa a mando del almirante Nelson. Y el San Juan Nepomuceno, ustedes lo pueden buscar en internet si lo quieren, fue el navío que más llevó cañón ese día. Llegó a estar rodeado por 7 navíos, imagínense 7 navíos alrededor del San Juan Nepomuceno disparándole. Bueno, Padilla estaba allí en ese barco. Estaba allí. Sí, no, es algo que hay que recalcar, que, o sea, esto que dice Juan Carlos al momento antes de contar lo del combate, es para que nosotros entendamos la magnitud del personaje que era José Prudencio Padilla y la magnitud de habilidad y pericia que se tenía en el ejército patriota con base a un evento naval, porque hemos hablado mucho de que había personas como Páez, había personas como muchas personas, como muchas partes más del ejército que tenían una experiencia muy descomunal, se puede decir, en tierra. Pero entonces nosotros nos podemos preguntar cómo había alguien como José Prudencio Padilla con esa pericia del lado patriota, si no se tenían embarcaciones de ese nivel como se veía en Trafalgar, porque las embarcaciones de Trafalgar hacen ver que las embarcaciones que había en territorio venezolano en ese entonces eran unas canoas, porque son embarcaciones totalmente distintas. Pero por eso mismo estamos hablando de una persona de 17 años, muy lejos de lo que sería su país natal, su territorio, peleando contra nada más y nada menos que el gigante descomunal amo de los mares, porque los ingleses por muchos siglos fueron amos de los mares. Entonces de verdad que es algo bastante... es algo increíble, pues. Fíjense que y lo importante de todo esto, ¿no? Nosotros aquí tratando de llevarles a ustedes con el mayor cariño posible este podcast, y siempre hay un subnormal que tiene que tocar la corneta como si no hubiese mañana en plena pandemia, ¿no? Mauro, eso claro, bueno, por allá por tu casa. Pero bueno. Eso, y me quiero disculpar con la gente porque, bueno, son cosas que no puedo, se salen de mis manos, pero bueno, aquí en Argentina, justamente a las 9 de la noche tocan la corneta y la gente aplaude por el tema de los médicos con respecto al coronavirus. Bueno, les aclaro eso por si acaso les molesto para que, bueno, sepan. Tranquilo. Ellos entenderán, además que esto lo estamos grabando prácticamente en vivo y directo, sin edición, a capela, como diríamos. Sí, bueno, volviendo al tema, es verdad, Mauro, en esa batalla de Trafalgar se enfrentaron los monstruos marinos construidos por el hombre, embarcaciones como el HMS Victory, embarcaciones como el Santísima Trinidad, un navío de 140 cañones, le decían el Escorial de los mares. Había una copla que decía: si en el Averno existen aguas, el Santísima Trinidad navegará por aquellos parajes infernales. O sea, imagínense ese tipo. ¿Cuál era? El Príncipe de Asturias era otra bestia de la Armada Española. El de Bucentaure, que era de la Armada Francesa. O sea, eran los grandes barcos.
Leí una vez en un trabajo, no recuerdo el nombre de este autor, que escribió algo como que sin Trafalgar las independencias hispanoamericanas hubiesen sido muy difíciles. Y es la verdad, porque en Trafalgar España perdió el poderío naval que la caracterizaba en la época. Y búsquenla. Yo recomiendo una novela de Arturo Pérez Reverte que se llama Cabo Trafalgar, se las recomiendo, es excelente. O las novelas de episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, también se las recomiendo. Esas sí las pueden conseguir por internet, las últimas que les estoy mencionando. El caso es que José Prudencio Padilla es capturado y está preso 3 años en Inglaterra, aprende a hablar inglés, él aprende a hablar francés, en su cautiverio estuvo preso juntos a Pablo Morillo, que también fue capturado y fue confinado al mismo cantón de él. En fin, dicho todo esto, para que conozcan más o menos cómo es el personaje, que bueno, luego llega a América, se une en esta campaña sobre lo que eran las partes de las independencias, sobre todo en Cartagena de Indias, conoce a Bolívar. Bolívar sabe quién es José Prudencio Padilla, que participó en las batallas de Europa, eso le da cierta fama, y por supuesto que José Prudencio Padilla es una persona, tuvo la ventaja de poder aprender a leer y escribir, y eso lo ayudó mucho porque era autodidacta, y aparte estaba aprendiendo el oficio del mar. Llegamos a Colombia, 1822, perdón. El pacto, el armisticio que se dio entre Morillo y Bolívar. Morillo ya sale para Europa, se reanudan las operaciones antes del tiempo de establecerse el tiempo permitido en el mismo documento. Urdaneta hace ver que se dio un motín en Maracaibo y que Maracaibo, hasta el momento siempre fiel a la corona, pide su unión a Colombia, a la República de Colombia, o Colombia la Grande. Una vez sucedido esto, se levanta el motín y se reanudan las operaciones, se reanudan las hostilidades. Se da Carabobo y todos los realistas de Coro, todos los realistas de Puerto Cabello logran reunirse en Maracaibo al mando de Francisco Tomás Morales. Francisco Tomás Morales es un sujeto que tenemos que dedicarle un podcast, porque es un personaje que poco se ha hablado de la historia de Venezuela. La gente se fija mucho en Boves, pero Morales, créeme que era peor. Y nada, no entendía de la guerra civilizada que se estaba llevando en ese momento, guerra firmada de respeto. Él seguía enfrascado en la guerra a muerte, y aquí es donde se ve necesario tomar una decisión por parte del Congreso de Colombia. No solamente Francisco Tomás Morales tenía una fuerza de 6.000 hombres en Maracaibo apostadas, sino que todo el ejército libertador se encontraba en las campañas del sur. Prácticamente Bogotá, la capital de Colombia, estaba desprotegida ante un ataque. Bien, entonces Morales podía hacer o tomar Cartagena de Indias, ¿verdad? O dirigirse a Bogotá. Todo implicaba que iba a dirigirse a Bogotá, a atacar la capital de Colombia. No solamente eso, sino que también estaba esperando refuerzos. Los cubanos, una logia masónica llamada Sol de Bolívar, que eran espías al servicio de Bolívar, le indicaron que se estaba preparando una flota en Cuba para venir a reconquistar los territorios venezolanos, ¿no? Y que ese medio de reconquista no iba a ser Puerto Cabello, que estaba asediada por el Ejército Libertador al mando de Páez y también de José Francisco Bermúdez. Más bien era atacar, reforzar Maracaibo, para luego reforzar todo lo que iba a ser Puerto Cabello, etcétera, todas las zonas, las costas, los puertos. Es aquí cuando el Congreso decide enviar a José Prudencio Padilla y le ordena que de manera inmediata levante la flota que había reunido de toda lo que fue la campaña del Atlántico caribeño. Recordemos que para este momento ya Luis Brión estaba muerto, había fallecido, y Lino de Clemente, quien era el jefe del tercer departamento de Marina, no contaba con la experiencia ni conocía las aguas como sí las conocía Padilla. La orden fue directa, la orden fue de Simón Bolívar y la orden fue de Francisco de Paula Santander,
sin duda alguna. Quien va a dirigir la campaña va a ser José Prudencio Padilla. Entonces aquí también tenemos que la confianza que tienen estos dos grandes jefes en la figura de Padilla para llevar esta empresa. Empresa sencilla para nada, Mauro. Para nada fue una empresa sencilla. Imagínate, no es lo mismo luchar en mar abierto que en el lago de Maracaibo, que bueno, los que son, sobre todo los maravinos, saben que el lago de Maracaibo no goza de mucha profundidad y hay que nacer allá, hay que navegar desde niño en esas aguas para saber cuáles son las zonas profundas y cuáles son las zonas no profundas, ¿no? Y nada, rebobinando, empezamos entonces. Padilla movía la flota por mar, iba recogiendo por Santa Marta, por Río Hacha, por La Guajira, bajando por Cabo San Román, hasta llegar al frente de la Barra, ¿ok? De San Carlos de la Barra, donde estaban los fortines, era el primer gran reto. Mientras que el general Mariano Montilla, con una fuerza de 2.000 hombres, intentaba pasar por el desierto que está por La Guajira para amenazar a Morales y obligar a Francisco Tomás Morales a que le fuera a presentar batalla. Esto no se pudo dar por las condiciones climáticas, Mauro. Claro, y una acotación que quería hacer, por lo menos para ubicar a los que nos escuchan, como un espacio geográfico, ¿no? de lo que fue la batalla. También es una cosa, o sea, ya como Juan Carlos mencionó, Padilla nació en Río Hacha. Cuando hablamos de Río Hacha estamos hablando de la región de La Guajira colombiana, que a su vez es la parte, Zulia, lo que sería el estado Zulia actualmente, y Maracaibo, forman parte también cercana de La Guajira de Venezuela. Entonces no era un territorio desconocido para él, tanto en mar como en tierra. Así que a pesar de, o sea, apartando la pericia que él tuvo como navegante, como marino, ya se conocía el terreno. Y también, antes de comenzar a relatar sobre la batalla, obviamente cuando uno escucha el lago de Maracaibo se imagina ¿sabe? El mapa de Zulia y esa especie de gota que es esa forma del lago, ¿sabes? Que es esa forma como que fuese una gota. La batalla no fue justamente en esa gota, en realidad, bueno, para los que son de Cabimas o de Maracaibo que nos escuchan, o los que han ido a Maracaibo, es justamente en lo que sería esa conexión del puente de Maracaibo actual, que es esa parte de Cabimas y Maracaibo, que saben que son esos dos puntos más cercanos del lago. Ahí fue donde fue el combate, porque era lo que se llama ese estrecho, pues, ese estrecho que comunica la parte sur del lago de Maracaibo con la parte norte. Ahí es donde se suscitó el combate, pero como dijo Juan Carlos, era donde estaban los fuertes, tanto de los realistas como lo que quería proteger los patriotas. Entonces fue una batalla que en realidad, un combate que duró, que precisamente duró mucho y también tuvo muchísimas bajas, tan del lado realista, que fue obviamente el lado perdedor de la batalla, precisamente por la cantidad de navíos que había. No había navíos de primera clase, como Juan Carlos nombra en Trafalgar, que eran navíos que yo en persona no los he visto. No sé si tú habrás visto algunos, Juan Carlos, pero a los que estudiamos la historia y vemos los navíos en representaciones actuales, en videos o representaciones en dibujos, son navíos que fácilmente pueden ser de la altura de un edificio de 14 pisos. Y estamos hablando de 1823, y eso es pura madera. Y en esta batalla fueron navíos más pequeños para tener mayor movilidad, incluso habían canoas también. Entonces fue una batalla prácticamente, mira, de lo que tengas, ¿sabes? Sobre todo del lado patriota. Y que también que muchos de estos navíos que tenían tanto los realistas como los patriotas eran prácticamente, no sé si la palabra, no creo que la palabra esté bien dicha, no robados, sino que los tomaban como botín de guerra, porque en realidad cuando estaban en combate tratabas de destruir lo menos posible el navío enemigo, porque tú no querías destruirlo, tú querías era matar a los que estaban integrando ese navío para tú tomar el control de ese navío. Y si tú veías que tu enemigo podía tomar el control de tu navío, tú simplemente volabas tu navío, así mismo, o sea, tal cual kamikaze japonés, pero bueno, a nivel de guerra, ¿no? A nivel de guerra naval. Explotabas tu barco porque tú preferías que el enemigo no tuviese tu barco a que lo tuviera. Por eso que también fue un combate bastante cruento y bastante
definitorio en la historia de la guerra de independencia, porque, como dijo Juan Carlos, ya era prácticamente, no digamos el último bastión, porque después de esto queda el asedio de Puerto Cabello, pero el último bastión importante, o sea, lo que definió la guerra de independencia fue este combate, y por eso fue un todo o nada. Claro, y no solamente eso, tú acabas de dar un punto fundamental. Este es un combate o una batalla que no es la típica batalla entre barcos en los que se ponen ambos barcos de lado y empiezan a cañonearse. No, esto fue una sola ráfaga de disparos y luego fue una batalla, batallas de abordaje. Iban directo al abordaje. De hecho, Padilla se caracterizaba por ser el tipo de atacante de abordaje. Precisamente acaba de dar en un punto fundamental, era porque Padilla, junto con Luis Brión, estaban tratando de formar una flota. Y yo tengo un amigo mío que es doctor en historia, él es también de la naval, Maita Ruiz, el doctor Maita Ruiz, y nosotros conversando sobre este tema, él me decía, el problema era que Padilla era de abordaje, precisamente porque Bolívar se negaba, Bolívar, el Congreso de Colombia, se negaba a la construcción de astilleros, ¿no? De astilleros para crear una flota lo suficientemente poderosa para cuidar el amplio litoral que tenía Colombia, porque estamos hablando de Panamá, desde Panamá hasta la Guayana Esequiba por la parte atlántica. Exacto. Y desde el sur igual, desde Panamá hasta Quito, de costa. Entonces teníamos bastante, digamos, espacio marítimo que cuidar. Sin embargo, nunca se concentraron en esto. ¿Qué quedaba? Bueno, abordaje. Trata de quitarle los barcos al enemigo y bueno, con esos barcos haz de tripas corazón. Así, tal cual. Entonces, llegamos a la batalla, precisamente como tú dices, con barcos de bajo calado, de bajo calado, bergantines, una corbeta que tuvo que quedarse afuera porque no entraba en el lago, más que todo bergantines. De hecho, el bergantín capitán insignia era el Independiente, el nombre de la nave insignia de Padilla. Y también tenemos lo que fue los barcos que vinieron, eran corbetas, goletas, tenían también flecheras, cañoneras y canoas. Canoas e incluso piraguas, imagínate, piraguas, porque eso fue una batalla así como que lo que tengamos vamos a enfrentarnos con eso. Y al ser una batalla de abordaje, las piraguas fueron un factor fundamental, porque gran cantidad de piraguas, los cañones no podían dar a todos al mismo tiempo y eran perfectas para abordar los barcos, ¿no? Entonces, disculpen, tomar un poco de agua. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que esta fue una batalla de abordaje, completamente de abordaje. Lo único que fue un abordaje bastante fuerte, porque incluso hasta uno de los barcos españoles, un capitán realista, prefirió hacerse volar con el polvorín del barco antes de entregar el barco. O sea que fue una batalla que iba a ser un abordaje y terminó en un desastre un desastre para los realistas, pero un desastre que también costó vidas patriotas, ¿no? Bien, antes de la batalla, como Mauro les explicó, vamos a visualizarnos el lago de Maracaibo. O sea, vemos la gotica, ¿no? La gotica esa que forma el lago de Maracaibo. En efecto, Padilla recorrió todo eso en una cierta persecución de una primera flota de maravina, o sea, de la ciudad de Maracaibo, una flota realista, persiguiéndola. Pero para poder, el primer reto de Padilla era entrar en el lago de Maracaibo. Ese fue el primer reto de Padilla. El segundo, digamos que el primer reto de Padilla era mantener a la tripulación contenta de tantos chismes que estaban hablando internos de la tripulación, ¿no? Muchos capitanes blancos que no aceptaban que el almirante de la flota fuese un hombre sambo, entre ellos Laborde, Biucci, hay varios de ellos, ¿no? Pero eso es otro tema. El segundo gran reto era cruzar la barra, romper la barra. Esta barra, como hablamos en el podcast con Adolfo,
que hablamos de piratería, nombramos precisamente la barra de San Carlos de Maracaibo, la barra de San Carlos, o el castillo de la barra de San Carlos, precisamente porque este lugar era estratégico, de menor calado, era muy riesgo, las embarcaciones corrían el riesgo de quedar encalladas, y el único sitio que podía ser navegable era ser fulminado a balas si tú eras enemigo. Entonces Padilla tenía doble problema: cruzar la barra, haber acertado en la época del año en que las mareas estaban un poco altas a su favor, y no solamente eso, sino que pasar en fila toda la flota. No podías pasar en grupo, tenías que pasar en fila, o sea que iban a llevar balas sí porque sí. En efecto, Padilla pierde una embarcación. Casualmente la embarcación que pierde Padilla es una de las más grandes, un bergantín goleta, bergantín un poco más grande, la Simón Bolívar, que queda encallada por los cañonazos. Ellos logran recuperar algunas cosas y luego le prenden fuego para que no caiga en manos enemigas, ¿me entiendes? Podía ser llevada a flote, o sea, no se terminó de hundir porque estaban muy llanos, y quedar atrapado ahí era quedar en la línea de fuego. Ese fue el primer gran triunfo de esta campaña. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Una vez que entras en el lago de Maracaibo, no tienes salida y no tienes forma de comunicación alguna con el exterior. O sea, Padilla y Montilla estaban obrando a ciegas, porque la cuestión era hacer un ataque conjunto por mar y por tierra a Maracaibo. No había forma de comunicación alguna. Padilla logra reclutar a algunos indios, lo ayuda mucho su misma condición de hijo de ser de vientre aborigen, de vientre guajiro. Esto lo ayuda bastante. Sin embargo, está siendo perseguido por la primera escuadra española de Maracaibo, y hay un primer enfrentamiento. Existe un primer enfrentamiento. Este enfrentamiento se le conoce como el enfrentamiento del faro de Maracaibo, o el primer enfrentamiento del lago Maracaibo. Fue en la noche, fue sorpresa. Padilla rebota una bala y le pega en la frente, y toda la tripulación piensa que Padilla está muerto, y de repente se levanta y se asustaron porque cuenta el mismo Laborde, que era el capitán de la corbeta, de la nave insignia, que él se levanta de repente diciendo: Santa María de Riohacha, gracias por salvarme. Y todo el mundo vio cuando le pegó la bala en la cabeza. Entonces, claro, Padilla era un tipo de 2 metros, tipo fuerte. Cuando se levanta, bueno, toda la euforia que hubo entre los marinos, que sabes, los marinos en aquel momento por naturaleza eran supersticiosos hasta con una hormiga dentro del barco, y se levantan. Lo interesante, y tú lo ves pintoresco, Mauro, o sea, imagínate la cuestión en los enfrentamientos, porque esos eran enfrentamientos rudos, como hemos dicho en otros podcasts. O sea, los marinos eran más sanguinarios. Sí, no, creo que eso lo dijimos. Y es que también, y disculpa, pero es que la mentalidad, yo creo que nosotros en los podcasts ya hemos como hecho una especie de un cuadro de personalidad de lo que serían los soldados, de lo que fueron los distintos personajes de la independencia de Venezuela y bueno, y latinoamericana, porque hay que acotar que Padilla no era venezolano, era neogranadino, pero igual fue importante. Pero también cada tipo de soldado tiene su personalidad. La personalidad de los marinos, como dice Juan, era totalmente distinta a la de los que luchaban en tierra. Eso eran, como tú dices, tenían otras creencias, eran muy supersticiosos, porque pasar tanto tiempo en el mar se encomendaban mucho a Dios o a dioses incluso. Entonces, en realidad, y eran muchísimo más fieros al pelear, y también la lealtad que tenían con su jefe, digámoslo. Entonces, por ejemplo, por lo menos acá con Padilla, era una lealtad demasiado, en realidad, grande. Era una lealtad que era muy distinta a lo que tenían por lo menos los soldados de Páez con el Taita. Parecía, pero era mucho más distinta, porque estás en un barco prácticamente, puedes pasar, cuando hacías expediciones, puedes pasar meses, puedes pasar semanas en un barco. Entonces la lealtad la tienes con la persona más fuerte. Entonces, en este caso, como dices tú, tienes un tipo de casi 2 metros de altura,
o sea, fuertes, que sobreviven un disparo indirecto de bala al cráneo, eso acrecenta más ese espíritu de combate, imagínate. Y no es que ni siquiera fue negativo, más bien si te pones a ver fue hasta positivo que eso haya pasado, porque le subió la moral no sé los si te soldados. recuerdas aquellas anécdotas de padres que, bueno, de personas que estuvieron con padres que cuando le daban los ataques de epilepsia, los llaneros pensaban que era que se le metía el diablo antes del combate, Claro, que empezó a echar espuma por la boca y entonces se asustaban todos porque claro, después de los ataques se levantaba todo eufórico y bueno, caballo y llevándose por la lanza como claro, medio porque mundo por frente. estamos hablando desde del siglo XIX. Allá, obviamente, un llanero no iba a saber que era un ataque de epilepsia, tampoco. Un marino tampoco iba a saber que, bueno, que por qué sé yo, por la trayectoria del viento, la bala no le pegó en la cabeza a Padilla, entonces Padilla por eso vivió. No, ¿qué iba a decir el marino? Bueno, Padilla es un monstruo, por eso sobrevivió y mira, y ese monstruo lo sigo yo hasta el final. Por eso es que muchos de sus hombres eran totalmente fieles seguidores y combatientes muy aguerridos y fuertes. Bueno, fíjate entonces, pero lo épico de este combate, o lo épico que debe haber sido este combate, es que el Catatumbo estaba en su máximo esplendor. ¿Me entiendes? Por eso que el faro de Maracaibo, pues, ¿no? De hecho, Claro. Padilla se guiaba durante esos meses, era por el Catatumbo. Entonces, imagínate el combate, ¡pam, pim, pam! Y los espadazos y tal, y todo, y bueno, o sea, los gritos. Uno lo dice así emocionante, pero hay que tenerlas bien puestas, digamos, como para estar en ese momento, Claro. pues, ¿no? Lógico. Y entonces, no solamente los espadazos, el fuego de los disparos, y al fondo, los truenos del Catatumbo iluminando todo de vez en cuando la sombra. Oye, es como una cuestión de película tenebrosa, tétrica, pero a la vez emocionante y heroica. No sé si me entiendes, ¿no? En fin, No, claro. ese fue como que el segundo combate, un segundo gran combate que se da, ¿no? Antes de llegar al combate definitivo. Hay un tercer combate, pero es un combate de pie en tierra. Padilla logra llegar al puerto de Maracaibo aprovechando que Francisco Tomás Morales sale con unos 5.000 hombres a perseguir a Padilla, a Mariano Montilla, ¿verdad? Ante la amenaza, y Padilla aprovecha, gracias a unos indios aborígenes que le están dando la información a Padilla. Maracaibo está sola y él aprovecha y desembarca en Maracaibo y empieza un combate. Este señor Morales deja una fuerza como unos 500 hombres. Padilla logra saquear algunos víveres, alimentos de Maracaibo, porque estaba pasando fuerte la tripulación de Padilla. Y bueno, tienen que abandonar la ciudad porque ya se dirige Morales de nuevo. Al dirigirse Morales, al entrar de nuevo, empieza el rumbo, y ahí es cuando se enteran que el capitán Laborde viene, ya está en la barra de Maracaibo con una importante fuerza naval. ¿Qué ocurre? El lago de Maracaibo para Padilla presenta una ventaja táctica en comparación a las fuerzas que traía Laborde. ¿Qué pasa? Laborde venía con dos corbetas, navíos muy grandes. Claro. ¿Ok? La Ceres y la General Riego, si mal no recuerdo. No, eso eran bergantines goletas. Entonces, tiene que dejarlas afuera en la barra porque es que no tienen el calado suficiente para entrar al lago. Se iban a quedar ahí enquilladas. Esto lo aprovecha Padilla, y Padilla se va a Las Palmas y ahí lo agarra una tormenta. Él tiene que retirarse, tiene que hacer... O sea, esto fue una campaña un poco golpeada para Padilla, ¿no? Y bueno, va llegando la fecha del 23, el 22, Padilla le manda un ultimátum al capitán, al coronel Laborde, diciéndole que por favor rinda las embarcaciones, que rinda la ciudad, y ellos le van a dar el salvoconducto para que salga. Por supuesto, Laborde se ríe. Laborde junto con Francisco Tomás Morales están en la casa de los gobernadores, hoy la casa de la capitulación, en Maracaibo, burlándose. Le decían, bueno, vamos a mandar a ese sambo de Mozambique al fondo del lago, ¿no? Claro, ellos estaban confiados. Laborde era un hombre de gran experiencia en la naval,
Padilla también contaba con capitanes experimentados dentro de sus filas, y es aquí cuando ya en la mañana del 24 de julio, ¿verdad? El viento es favorable para Padilla y Padilla no lo piensa dos veces. ¿Por qué? Vayamos a lo primero, Mauro, lo que hablamos, ¿recuerdas? Aquello de que Padilla era un hombre de abordar. Nada Exacto. mejor para alguien que busque abordar que el viento a su favor. Exacto, es así. ¿Okay? Entonces, bien, lamentablemente no tenemos una pizarra, pero vamos a tratar de hacerle la descripción a las personas lo mejor que posible. Vamos a ir mostrando en las imágenes, estamos grabando ahorita, y vamos a mostrarles las imágenes de esta pintura de la Batalla del Lago. Si ven, esta pintura está en 3 etapas. La primera, viene la escuadra colombiana de frente, como si fuera a embestir a la escuadra realista que se encontraba cerca de la playa, ¿verdad? Y Padilla en algún momento manda a virar estribor. Cuando manda a virar estribor, todos los cañones listos lanzan una primera andanada. ¿Qué pasa? Ya estaban demasiado cerca y se empiezan a chocar los barcos unos con otros y empiezan los abordajes. Vamos a decir rápidamente cuántos barcos estaban, qué disponía cada fuerza. Las fuerzas enfrentadas en este combate, en este cuadro que les estoy diciendo, tenemos las goletas General del Riego, La Esperanza, el Bergantín San Carlos, que ese fue el que explotó, la goleta de Especuladora, las de 16 cañones, la Zulia, la Mariana, la María, la Cora, la Liberal, la Estrella, la Rayo, la María Salvadora, María Habanera y los pailebotes. Un pailebote, para que sepan, era una especie de bote un poco más grande que generalmente llevaba 4 cañones nada más. Eran más que todo de patrullaje, estas lanchas de vela, ¿no? Eran más que todo de patrullaje, eran cañones muy, muy delgados, muy finos. Eran más que todo para perseguir filibusteros y este tipo de delincuentes, ¿no? Pero varios juntos disparando causaban un enorme daño. Por supuesto que más de 24 cañoneras y unas cuantos 25 flecheras, ¿no? Barcos flecheros. Y por supuesto que los faluches también. Eso es una embarcación propia de Maracaibo, los faluches. Las fuerzas colombianas, por supuesto, contaban con los bergantines, el Independiente, el Confianza, el Marte también. La Simón Bolívar quedó estancada en la barra, esa la perdieron las fuerzas patriotas. Las goletas Leona, Independencia, Esperanza, Antonia Manuela, Manuel Chitín, la Peacock y la Emprendedora. Fuerzas sutiles, que eran, las fuerzas sutiles eran fuerzas lancheras, lo que las embarcaciones de bajo nivel, como exactamente, canoas, flecheras, cañoneras. Y bueno, y la que mencionaste de embarcación propia de Maracaibo, que bueno, yo la desconocía, no sabía cómo. Eso me lo explicó Andrés, el de Zuliana Historia, la página de Zuliana Historia. Él fue que él me lo comentó una vez, estábamos hablando de este tema, por cierto, que él lo maneja bastante bien. Tormento Voladora, quien comandaba las fuerzas sutiles patriotas, porque esa es otra, los hermanos Padilla. No solamente Padilla era el comandante, pero estaba José Francisco, el hermano del medio, ¿sí? Que estaba creo que en la Marte, y el hermanito, el chiquito, el capitancito, que le decían el capitancito, que era el menor de todos ellos, que era Francisco Javier. Estaba en el Independiente, ¿no? No, Francisco Javier, no, sí, Francisco Javier, el más pequeño de todos, bueno, más pequeño, tenía un hombre ya de 24 años, ¿no? Pero el más pequeño de todos, que ellos le decían el capitancito, era el comandante de las fuerzas sutiles, que era el que estaba atacando por los flancos a los realistas, ¿no? Que estuvo cerca del barco cuando explotó. De hecho, él siempre tuvo una herida como en el brazo derecho que se hizo en esa batalla. Entonces, el caso es, ya vieron esta primera imagen. Esta segunda imagen que van a empezar a ver a continuación
ya es el desarrollo de la batalla. De hecho, creo que en la imagen del combate naval, ¿verdad? Se ve como en el centro, aquí como en el centro, se ve una explosión pequeña, ¿verdad? Que es la embarcación del San Carlos que explota. Es abordada por los patriotas, el comandante realista en una real, en un hecho heroico, ¿verdad? Porque un capitán serio no deja entregar su nave, decide meterse en el polvorín, explotarlo. Bueno, mi barco no me lo van a tomar, ¿no? Claro, bueno, y eso también es otra de las características como que hablamos de las personalidades de los marinos, siempre, e incluso en la actualidad, o sea, sé que me va a salir un poco del tema, incluso en la Segunda Guerra Mundial eso se veía. Muchos de los comandantes de los buques y de los barcos de guerra salvaban primero a su tripulación y se hundían con el barco. Ni siquiera se salvaban, no, se hundían con el barco. Hay un comandante italiano, no sé si tú sabías eso, Juan, que peleó en un combate con los ingleses y su barco se hundió y él rescató a todos primero, hizo la logística para rescatarlos a todos y él se hundió con el barco. Y el segundo al mando, que venía siendo como el ayudante personal de él, se quedó con él mientras el barco se hundía. Entonces eso es algo que tiene, es una tradición marina, por así decirlo, porque el capitán siempre se queda con el barco. También otra cosa que quería mencionar es que en esto, o sea, a pesar de que todos los barcos hayan estado en una misma línea, por lo menos este que nombraste, el Marte y el Independiente, también por la forma de los barcos o por la dirección de las velas de los barcos, el viento los afectaba de manera distinta. Entonces ellos jugaban con esto. Hay dos términos que estuve leyendo, que son barlovento y sotavento. No sé si tú conocías esos términos. Claro, Entonces son términos que los marinos usan para definir cuando el viento viene o el viento va. Cuando el viento va es a sotavento, que tú vas con el viento, y cuando el viento viene hacia ti es barlovento. Bueno, como un dato curioso, no sé si Barlovento se llamará, la ciudad de Barlovento se llamará así por algo, puede ser. Sí, pero bueno, entonces justamente el barco Barlovento iba en una dirección contraria al viento y por eso el Independiente aprovechó también para hacer esa carga de ataque porque iba con el viento. Entonces como Juan dijo, el viento beneficiaba mucho a esa táctica de abordaje y que también había que ser muy cuidadoso porque si tú abordabas y seguías atacando otro barco tuyo de la misma línea, atacaba el barco que tú estabas abordando, eso era muy dañino porque también hay otra cosa, muchas de las muertes que se daban en los barcos, los marinos, ni siquiera era por ataques directos de los cañones. Para las personas que se han informado o que capaz han visto películas, en realidad no había nada más películas como Capitán de Mar y Tierra, que es con Russell Crowe, que es buenísima. Esa es buenísima. O sea, no hay nada más peligroso para un barco, sobre todo de madera, que una astilla que vuele a 100 kilómetros por hora porque un cañón la destruye. En realidad eran más muertos por las astillas de madera que por los propios cañones. Entonces eso jugaba mucho en realidad de quién tenía un poderío de cañones y disparaba al azar para hacer esa cantidad de daño. Ahorita que tú estás hablando de esa película de Capitán de Mar y Tierra, verdad que es buenísima. Y esa película es como un poquito después de la batalla de Trafalgar, se desarrolla después de la batalla de Trafalgar. Casualmente, porque ellos ahí ya hablan de Nelson muerto, el Horacio Nelson. Que dicho sea de paso, Padilla después del triunfo de esta batalla se ganó el mote de el Nelson colombiano. En fin, Mauro, gracias por esta acotación. Vemos en la segunda imagen, en lo que están viendo ya el enfrentamiento, como les estaba explicando, que es, bueno, ustedes ven ahí como un barco en el centro explotando, ese era el San Carlos. En ese momento, cuando ese barco estalla, es que empieza el pánico general en las filas realistas, o en las tablas realistas, y empiezan a lanzarse por las bordas. Ojo, no se iban a ahogar, era muy difícil que alguien se ahogara porque, bueno, el lago era llano, si se quiere decir, y no había ese riesgo de morir ahogado como tal. Sin embargo,
habían elementos que jugaban mucho en contra, la cantidad de escombros que había ya en el lago, que se estaba empezando a contar por miles de escombros, de cadáveres también, algunos moradores de Maracaibo, que de hecho el pueblo entero de Maracaibo estaba viendo la batalla desde la playa. Andrés me indicó hoy, el cerro tenía un nombre desde donde Morales estaba viendo la batalla. Y bueno, cuando empezaron a ver que las pocas embarcaciones que quedaban no tocaron la retirada, sino que empezaron a retirarse del combate, que es en esta tercera imagen que ustedes van a ver a continuación, que ya ven como que los pocos barcos realistas que quedan retirándose. Voy a hacer una aclaratoria importante con respecto a esto y por qué la bandera rojigualda está allí. Al principio del programa nosotros colocamos la imagen, o cuando hicimos la cuestión de la barra, cuando hablamos de la barra de Maracaibo, pusimos a los barcos pasando y hay un castillete en forma redonda con una bandera de España. Esa bandera, la roja, amarilla y roja, es la rojigualda, así se le llama. Pero la bandera del Imperio Español todavía era la Cruz de Borgoña. Es importante. Las personas, muchos autores o muchas personas que pintaron estas pinturas de batallas, cometieron el error de colocar la rojigualda en lugares donde no pertenecía. Un ejemplo, la rojigualda podía ser usada en casos de fuertes marinos, ¿ok? O sea, para cuestiones marinas. Es válido esta bandera, pero no era la bandera del imperio, era una bandera para indicar la pertenencia a España, pero no era la bandera oficial todavía. Es importante que tengan esto. Ya aclarado esto, vemos también aquí que se están retirando y por supuesto ya Francisco Tomás Morales ve que la batalla está perdida y que es cuestión de tiempo a que Padilla reclame la posición de Maracaibo. ¿Por qué? Sí, Francisco Tomás Morales tenía 6.000 hombres, es verdad, pero ya el ejército libertador estaba moviéndose para Maracaibo y Morales sabía que iba a estar rodeado, no tenía escape alguno. Arriesgarse a pasar por el desierto, y Morales no se iba a hacer el mismo riesgo que cometió Bolívar de pasar por los Andes, ¿no? Es aquí cuando él decide capitular, es donde viene la capitulación. Entonces, la batalla como tal se desarrolló, fue una batalla violenta, porque fue una batalla de abordaje, y bueno, en los abordajes, como así, señores, como ustedes cuando ven en las películas, ¿verdad? Es sangre. Y combate físico bastante. O sea, no y es combate físico, exactamente, Mauro. Como combate físico con cuchillos, con espadas, arma blanca, fusiles, de todo. De todo, exactamente, como tú lo estás diciendo. Entonces ya ustedes ven en esta tercera imagen, ya como que las tropas españolas retirándose, ¿no? Ya veían la batalla perdida y por supuesto la batalla termina como eso de las 5:30 de la tarde. Y bueno, se declara ya vencedor Padilla. Esto viajó como la pólvora. Me disculpan. Esto viajó como pólvora, las noticias de que se ganó la batalla naval en el lago de Maracaibo con una fuerza bastante importante. Se riega como pólvora, llega al Congreso. Bolívar no tiene que mover las tropas del sur. Sucre sigue con las campañas hacia el sur. Y bueno, esto por supuesto que le corona a Padilla como el emperador del Caribe, porque estas noticias llegaron hasta Cuba, ¿no? Laborde por supuesto que se rinde. Después se da el armisticio, se firma el tratado, ya la rendición absoluta por parte de Francisco Tomás Morales. Dicho sea de paso, no participó en la firma. Y bueno, ya definitivamente se le da el salvoconducto a todas las personas que se quieran mantener en territorio colombiano, o sea, ya Maracaibo como territorio colombiano o gran colombiano, como lo quieran llamar, se podían quedar. Los que no, podían irse en los barcos. El mismo Padilla ofreció barcos para transportar a las personas que se quisieran dirigir a Cuba. Y ahí termina el asunto. Y a pesar de que obviamente fue un combate largo, porque terminó en realidad como eso de las 6:45, los patriotas persiguieron a Laborde hasta esa hora. Y a pesar de esto, las negociaciones de la capitulación terminaron en buenas condiciones, porque la capitulación fue el 3 de agosto, como dijo Juan, y como tú dices, lo escoltaron hasta Cuba, incluso le dieron una remuneración
de 5.000 pesos de la época, o sea, un buen dinero en esa época. A los propios soldados de Morales se les dio a decidir pues si querían quedarse en el territorio republicano o querían irse con Morales. Y también, o sea, muchas de las personas también, porque no solamente los soldados, como tú también estás diciendo, estamos hablando de que Maracaibo era un sitio que era muy realista en realidad, y muchas familias, en la ciudad había muchas familias con intereses realistas, y también hubo mucho desespero por parte de la población también, porque veían con cierto incierto, valga un poco la redundancia, cómo iba a ser el destino de ellos, ¿no? Con base a estar bajo un régimen republicano y no uno monárquico. Entonces esto fue algo también que los patriotas se tuvieron que encargar en su momento. Mira, y una cosa que olvidé mencionar de la ventaja táctica del sotavento, de la ventaja que tuvo Padilla con el viento, es que era que precisamente la cantidad de disparos fue tal que el humo se le vino encima a los realistas. Algo similar pasó en la batalla esta de Páez contra la que nombramos en la última, la de San Félix, no, en la Mujurita, que el fuego, el viento ayudó a Páez y fue adverso a los realistas, ¿no? Nada, prácticamente Laborde huye con 4 embarcaciones cuando mucho. Francisco Tomás Morales es obligado a abdicar ahora, a rendirse, y bueno, se permite la salida de los soldados. Se les permitió a los soldados decir si se querían quedar en Venezuela y servir bajo el régimen republicano o retirarse a España, ¿no? A Cuba en este caso, bueno, España, exacto. Y de esos 3.000, 4.000 soldados se quedaron unos 2.500 a hacer vida en el Zulia, ¿no? Pero en el viaje se les acompañaron. Mira, Mauro, una de las cosas importantes aquí que hay que aclarar y que no es mentira para nadie, es el hecho de que Maracaibo siempre fue antirrepublicana. O sea, la región de Maracaibo. Y el hecho de que los patriotas hayan tomado Maracaibo no quiere decir que el pueblo maravino y en general el pueblo zuliano haya estado de acuerdo con las ideas de independencia. De hecho, mucha gente se fue de Maracaibo y regresó con el reconocimiento de España a Venezuela durante el gobierno de José Antonio Páez y recuperaron sus propiedades. Pero muchas familias maravinas salieron y Maracaibo prácticamente quedó desolada. ¿Ok? No, y es que muchas, como dije, muchas familias que decidieron irse a Cuba, incluso cuando se instalaron en Cuba, eso, o sea, promulgaron un sentimiento pro-español bastante grande en la isla. O sea, no es solamente que salieron e hicieron vida nueva, no, sino que también salieron e instauraron un sentimiento español en la isla de Cuba. O sea, lo que no pudieron haber hecho en Maracaibo, lo hicieron en Cuba. Ojo, y esto también es algo porque siempre nos encontramos con gente que de repente dice cosas de, que Maracaibo entonces no era patriota, que no sé. Mire, todo estado en el país en realidad fue muy importante para la independencia, pues. Porque las personas que contribuyeron, que eran patriotas en Maracaibo, en el estado Zulia, fueron muy importantes. Y bueno, y creo que es bastante paradójico que un estado que justamente era muy realista, en realidad lo dio todo en ese combate de la independencia. Entonces, en realidad es algo secundario, ya decir de repente como que esos debates estériles que a veces se dan, lo digo porque lo he visto a veces, como que bueno, que tal ciudadano contribuyó tanto, tal, no, todo el mundo contribuyó en esta gesta, pues. Y bueno, errores y también y decisiones del pasado no se pueden tener así en el presente. Exacto. Y bueno, con esto, el cerro desde donde estaban viendo los maravinos, aquí me está escribiendo nuestro amigo Andrés de Historia de Zulia, es La Cotorrera, el cerro de La Cotorrera. De ahí se vio toda la batalla. Todo el pueblo de Maracaibo estaba viendo la batalla. Por supuesto, cuando vieron que había perdido los realistas,
bueno, decidieron empezar desesperados, pues, ¿no? Acuérdate que también la propaganda realista era de que los españoles, que los patriotas llegaban y masacraban a todo el que encontraban, ¿no? Claro. Eso era una propaganda de parte y parte, eso no era solamente de los realistas, también los patriotas lo hacían. Y nada, detalles así como los que hablamos durante la batalla, más allá de por lo menos cuando hay un detalle, algo que yo busqué por allí, cuando cuando iban los barcos así navegando hacia el enemigo, Padilla estaba en el trinquete, si mal no recuerdo, dirigiendo el combate. Dicen que se quitó la guerrera y parecía un marino más. Claro, era muy difícil ubicar al capitán, ubicar al almirante de la flota, porque imagínate, el tipo negro de 2 metros y vestido como un marino normal, bueno, parece un pirata, pues, que digo. Claro, se confundía Perfectamente. Y digamos que, bueno, eso de buscar al rey para darles a que mate la partida no aplicaba mucho aquí. Muy difícil, ¿no? Sí. Y la señal fue del avance total, fue el de clavar la bandera negra, o sea, izaron bandera negra. Ese era el ataque general, porque en ese momento no había radio, señores, para que sepan. Las naves capitanas o las naves insignias daban las órdenes por medio de movimientos de banderas, ¿no? Y esos movimientos de banderas tenían significaciones, por eso es que el resto de la escuadra seguía a la escuadra, a la nave insignia principal. Hay otro detalle fundamental aquí para que vean que Padilla sabía lo que hacía, era precisamente que para obligar a que todos los hombres en cubierta, salvo los cocineros y los cirujanos, estuvieran presentes, antes de la batalla mandó a clavar las entradas por las escotillas. O sea, nadie podía meterse dentro del barco a esconderse. Claro. A pelear todo el mundo. Y no solamente eso, sino que mandó a llenar los suelos de los barcos, los mandó a llenar con tierra. De manera que con la sangre no empezaran a resbalar con la madera. Fíjate cómo el tipo lo tenía todo preparado. Era especialista en abordajes. O sea, él sabía lo que hacía, él sabía abordar un barco y él sabía lo que venía. Mandó a echar tierra en toda la cubierta, en todas las cubiertas, arena, mucha arena. ¿Para qué? Bueno, precisamente para cuando llegara el combate, pudieran maniobrar muchísimo mejor. Granadas, el uso de granadas, ojo, no las granadas que conocemos hoy en día, las fragmentarias, no, las bolsas de cuero de granadas que prenden la mecha y la lanzaban, eso también se utilizó bastante. En fin, se hizo de una cantidad de elementos para poder combatir a un enemigo que en cierta forma estaban igualados, Mauro. No vamos a hablar de que eran superiores en número, no, aquí esto sí fue una batalla igualada, ¿ok? Y entre hombres de mar, porque vamos a estar claros que la mayor cantidad de personas que había reclutado Padilla no reclutaba a los llaneros, Padilla reclutaba gente del mar. Y claro, mucho margariteño, mucho riohachero, mucho indio guajiro de la costa del lago. Y también incluso mucho pirata. Y que el pirata obviamente tiene una mentalidad totalmente distinta a un marinero profesional, como cuando hablamos del ejército, como hablan de la naval imperial de ese entonces, que es la cual se estaba combatiendo. O sea, hay que tener en cuenta que en realidad el ejército español, el ejército imperial en ese entonces, la naval, no hacía abordaje como lo hacían los realistas, porque esa era una práctica en realidad muy mal vista por parte de la naval profesional, porque en años muy anteriores, en realidad, a la independencia, se veía eso como un acto de piratería, que eso era muy de traición. Los ingleses en un punto lo veían muy de traición. En realidad, ese acto de abordaje comenzaron a realizarlo los piratas franceses e ingleses, sí, como un siglo antes.
Y eso es una práctica que se fue como que aceptando poco a poco cuando los ejércitos comenzaron a hacerla. Pero es que, bueno, en realidad si te pones a ver, es una táctica un poco como pasada, ¿sabes? O sea, normalmente es, bueno, mira, yo te destruyo tu barco con los cañones y hasta ahí llegó la cosa. Pero no, o sea, tú, como tú dices, tú vas, destruyes el barco aparte, o sea, lo abordas y si lo puedes destruir, lo destruyes. Y si no, te lo robas. Porque era eso, o sea, te lo agarrabas, pues, lo hacías parte de tu flota. Eso era. Entonces, en realidad, la naval imperial peleaba muy distinto a eso. Y como tú dices, o sea, Padilla tenía a su disposición todo tipo de gente: morenos, blancos, zambos, indígenas, piratas también. Y si tenías piratas, mira, tenía gente que todavía iba a pelear de una manera incluso más brutal que los demás. Exacto, sí, mucho corsario. Ojo, la figura del corsario fue muy utilizada durante nuestra guerra de independencia. Mercenario, Laborde, había dos capitanes ingleses que también eran, yo de manera vulgar les digo los prepagos de la independencia, porque nosotros no teníamos marina propia, pues acuérdate que todo era como muy improvisado. Bueno, Mauro, yo creo que detalles, ojo, esto es una batalla muy extensa, es una campaña muy extensa, llena de muchos elementos previos. Hicimos una descripción muy general de la misma, ¿verdad? La recomendación de los libros que quisiéramos recomendarles, bueno, existe lo que es el diario de operaciones de José Prudencio Padilla. Ese está por ahí en internet regado. Es corto, pero él describe más o menos cómo fue siendo día por día. Por supuesto, el trabajo de Jesús Torres Almeida, que es el almirante José Padilla, Epopeya y Martirio. Ese trabajo ganó, creo que el primer lugar, quedó Premio Nacional de Historia en el 83, 84. Es un libro maravilloso sobre la vida de José Prudencio Padilla, y ahí te traen la batalla naval del Lago así, grande, o sea, te explican todo, hasta qué llevaba cada barco, detalle a detalle. El tipo de verdad que hizo un trabajo genial de investigación. Otro trabajo un poco más antiguo, que es el de Enrique Otero de Acosta, La vida del almirante José Padilla, es escrito en 1919, 1920. Este señor logra entrevistar a personas ancianas, porque él escribió este libro en 1890, se publicó en 1920. Logró entrevistar a un nieto de Padilla, logró entrevistar incluso a un nieto de Padilla, que era el hijo de José Francisco, y le contó cualquier cantidad de cosas de la batalla naval del Lago. Entonces hay relatos, digamos, como de orales, pues muy importantes de la batalla. Esto del tiro lo cuenta él precisamente en ese libro, lo del el faro de Maracaibo, que era la cuestión del Catatumbo, que es un elemento bastante importante. En fin, esto es otra parte de la guerra. Existe otra de Enrique Uribe White, que es Padilla, homenaje a la Armada Colombiana. Este es un libro que sí es un poco complicado conseguir. De hecho, yo que ando con la novela del almirante no lo pude encontrar. Es muy viejo, muy viejo. Y nada, también el diario de operaciones, tenemos la misma bibliografía que siempre hemos recomendado, tenemos la de Edgar Esteves González, de Batallas de Venezuela. Ahí tienen algo un poco bastante resumido. Hay un trabajo también bastante interesante, que es la de José María Madueño, ¿verdad? Que es el combate naval del Lago de Maracaibo, que eso es de 2012. Eso es Jornadas de la Historia Marítima, lo pueden buscar también. Y otro trabajo que utilicé para esa batalla, vamos a buscarlo aquí. Bueno, por supuesto, la parte literaria pueden encontrar en episodios venezolanos, que es la de Francisco Tosta García, en Carabobo, en eso lo pueden encontrar. Y de Monte Ávila Editores, también un libro bastante sencillo, digamos, de conseguir, de Francisco Alejandro Vargas, el de Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Hay abundante literatura sobre tanto académica como novelística de este combate. Como les digo, señores, es una batalla bastante complicada, difícil. La parte naval siempre ha sido un poco más complicada que la parte terrestre. Y nada,
agradecido con todos ustedes por el apoyo que nos han dado. Espero que les haya gustado este video. Mauro, ¿algunas últimas palabras? Bueno, este video queda bien en la cuarentena porque quedó bastante largo, pero en realidad teníamos que haberlo hecho así porque imagínate, si hacíamos esto en media hora no iba a alcanzar el tiempo para nada. Así que bueno, les vamos a seguir trayendo este material justamente para que lo disfruten en esta cuarentena. Ya saben, pueden disfrutarlo por YouTube, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por Spotify, creo que por Ivo también, ¿no? iVoox, sí, iVoox, sí, yo no soy muy bueno en inglés tampoco. Sí. Bueno, entonces, bueno, espero lo disfruten mucho, muchachos, y esperamos entonces sus comentarios, a cualquier pregunta que tengan, cualquier corrección de un dato que tengan o cualquier anécdota que tengan, cualquier persona que tenga alguna anécdota histórica de esto que nosotros no conozcamos o no hayamos mencionado, por favor dejarlo en los comentarios. Sí, bueno, nada, Mauro, agradecerles a todos el apoyo que nos han dado. Ya saben, cualquier cosa que tengan, duda o comentario adicional que quieran agregar, por favor, agréguenlo en los comentarios, apóyennos para poder seguir haciendo este trabajo. No pedimos ni dinero ni nada de esas cosas, lo que estamos es pidiendo que nos apoyen, que nos sigan en el canal de YouTube para darle más fuerza a este proyecto. Denle click, manito arriba, suscríbanse, denle la campanita para recibir notificaciones. Quiero informarles que los podcasts van a quedar en iVoox, Spotify y YouTube. No los vamos a subir más a Instagram y Instagram TV porque, bueno, vamos a darle más fuerza al canal de YouTube, ¿bien? Síganos también en nuestras cuentas de Telegram para que estés informados. Las vamos a dejar abajo en la descripción. La bibliografía la vamos a dejar abajo en la descripción. La música de fondo también la vamos a dejar abajo en la descripción. Y al ser Batalla Naval del Lago de Maracaibo, me gustaría que finalizáramos con alguna gaita gaitera. Aunque no estemos en diciembre, pienso que deberíamos cerrar con algo que nos evoque a esa bella llamada Maracaibo. Cómo extraño el patacones. Hay una cosa que yo me comía allá, Mauro, era la arepa maracucha. Tumbarrancho, le dicen. El tumbarrancho, esa con un toddy. Ah, Dios mío, cómo son extraños eso. Yo me comí unos patacones hace poco con unos amigos de Maracaibo que viven aquí. Ah, pero los hacen ellos. No, pero es que no sabe igual porque no tiene el viento ese del lago con el petróleo, entonces le quita sabor, ¿me entiendes? Eso no, nada que, bueno, en algún momento vamos a volver a ver nuestros lagos, nuestros desiertos, nuestro todo. Señores, en la producción, locución, Juan Carlos Díaz y Mauro Centeno. Este video no es monetizable. Recuerden que no existe historia aburrida sino mal contada. Esto es un hecho criollo. Se les quiere. Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí, a cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti, y en mí vibra la esperanza que a ti voy a regresar, y es por eso que me paso cantando siempre para olvidar. Y siempre luces parranderos, el viento juega cantando gaitas, y esta nostalgia que a mi alma mata colma mis ansias de regresar. Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo hogar. Háblame de Maracaibo, háblame de Maracaibo. Canta una gaita gaitero, canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar. Volvió diciembre, luces parranderos, el viento juega cantando gaitas, y esta nostalgia que a mi alma mata colma mis ansias de regresar. Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo hogar. Háblame de Maracaibo, háblame de Maracaibo. Canta una gaita gaitero, canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar. Y esto fue Hechos Criollos, un espacio dedicado a nuestra historia y tradiciones.